Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. En los últimos días, los alrededores del Parlamento uruguayo fueron llenándose de personas para despedir al expresidente José Pepe Mujica, fallecido recientemente a los 89 años. Entre los presentes destacan mandatarios extranjeros, nacionales y hasta adversarios durante su paso por la política en Uruguay, un importante referente de la política latinoamericana que puso en práctica una especial forma de entenderla como servicio público, característica definitoria que tiene el sistema político uruguayo. Con sus luces y sombras, tanto en su vida pública como privada, dejó huella en la forma de emplear la autoridad desde la vocación de servicio, su sentido de austeridad y en especial el respeto a la pluralidad que debe tener toda democracia. Una pérdida sensible que se produce poco después de las recientes elecciones municipales del pasado 11 de mayo, proceso electoral con el que se completa el panorama político que acompañará el mandato de Yamandu Orsi, un retorno del Frente Amplio que, si bien consolida su presencia en las regiones más densamente pobladas, tendrá que gestionar con una oposición muy fuerte en los demás departamentos del país. Para examinar este contexto político nos acompañó nuevamente Adolfo Garcé, politólogo y profesor universitario uruguayo, experto en el análisis de entorno político y asuntos electorales. Con su respaldo examinaremos el legado de Pepe Mujica y la actualidad de la vida política en Uruguay. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es 18 de mayo de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, para esta semana contamos pues con la participación de Adolfo Fito Garcé, que nos acompaña al otro lado de la línea para examinar un poco, Hola, ¿cómo bueno, están? obviamente examinar lo que ha significado para todos, no tan solo los uruguayos, sino para, digamos, en buena medida la vida política del hemisferio. Pepe Mujica, con su fallecimiento, pues ha marcado un legado importante que de alguna u otra manera no tan solo se circunscribe a lo estrictamente político, sino que en buena medida pues, representa una figura del pensamiento político de nuestro tiempo y que sin duda alguna pues, quedará marcado por generaciones. Y en ese sentido me gustaría tu palabra inicial, Fito, ¿cómo miras tú este legado? Que bueno, ya desde hace semanas atrás no tan solo tenía su impronta en la vida política uruguaya, sino que de alguna manera ha sido un referente también para la vida política de este siglo XXI tan convulso que nos ha tocado compartir. Adelante y bienvenido una vez más a Mirada Semanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, gran conmoción, ¿no? Conmoción en el MPP, en el Frente Amplio, en Uruguay, por todos lados, en la región, en el mundo. Sí, se fue un gran político, ¿no? Un gran político. Eh, prestigió la política, Pepe Mujica. La política, prestigió la política en el mundo. Cuando, bueno, creo que buena parte de su transformación en un ícono global, de esta dimensión de rockstar que terminó teniendo, tiene que ver bueno, con esa imagen que proyectó, que no era imagen, que era esencia, ¿m? De político auténtico, auténticamente orientado a los problemas públicos, desinteresado de lo material, ¿no? Una persona que consagró su vida en el error y en el acierto, consagró su vida al servicio público, ¿no? Haciendo política por las mejores razones, ¿no? Hay gente que hace política por razones no muy gloriosas, ¿no? Política, a ver, Pepe hizo política por las mejores razones, ¿no? Lleno de sueños, lleno de ideales, lleno de buena voluntad, lleno de capacidad de sacrificio, lleno de desinterés, lo cual no quiere decir que su vida eh, no haya tenido episodios trágicos que tuvo, que no haya cometido errores gravísimos que cometió. Tampoco quiere decir que haya sido un gran presidente en el sentido de esos presidentes, no sé, que marcan un antes y un después. Para ustedes que saben de política uruguaya, siempre se recuerda a José Valle Ordóñez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, eh,
bueno, presidente a principios del siglo XX en Uruguay, que fue uno, bueno, fundadores del Estado de Bienestar, temprano Estado de Bienestar Uruguay. No es que haya sido un gran presidente, no es que haya sido un gran legislador, tuvo muchos años en el Parlamento como diputado, como senador. Me cuesta recordar un proyecto de ley presentado por Mujica en el Parlamento. Sin embargo, un político extraordinario que deja un legado enorme, prestigiar la política, prestigiar Uruguay, prestigió Uruguay, con todo eso del presidente más pobre del mundo. Un lugar especial merecen en el, no sé, ¿viste? En la historia, los constructores de partidos, ¿no? Pienso, Manolo, ¿no? Vos que tanto has estudiado los partidos, un lugar especialísimo, ¿no? No sé, entre mis héroes, en, en el Olimpo, hay un lugar especial para los semidioses estos que son capaces de crear partidos. Y Pepe Mujica fortaleció enormemente al Frente Amplio. Le dio al Frente Amplio una dimensión, por ejemplo, una dimensión que no tenía, o una llegada a un público al que no llegaba, en particular lo que nosotros llamamos en Uruguay el interior, ¿no? Lo que no es la zona metropolitana, Montevideo. Fortaleció el Frente Amplio y fortaleció a una fracción, el Movimiento de Participación Popular, construida sobre las ruinas del viejo MLN de Tupamaros, ¿no? Tanto la fortaleció que hoy es, exagerando un poco, podríamos decir que el Frente Amplio es el MPP y sus aliados, Claro, porque el MPP se ha claro. terminado transformando en la verdadera columna vertebral del Frente Amplio. Entonces, bueno, la verdad que hay muchas cosas para decir de Pepe. Y lo último que agregaría, en tipo pantallazo inicial, Pepe fue mucho mejor político y capaz que hasta persona, de Claro. viejo que de joven, Claro, y ¿no? aquí hay un dato interesante que me gustaría también O sea que la apreciación de, estaba hecho de buena madera, sí. ¿no? O con buena uva, porque envejeció bien. Claro, ¿no? Y aparte que también hay un rasgo muy particular, ¿no? Y que pues, obviamente me gustaría también la participación de Manolo en este apartado, que es que el hecho de también la forma de hacer oposición, su trato incluso desde la oposición hacia su persona, ¿no? O sea, las críticas, siempre se mantuvo como un tenor allí de respetabilidad al adversario, cosa que son como muchas cosas de la política uruguaya, pues son contrastantes con la dinámica política de la región, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco también tu Sí, apreciación a tenor de esto que siempre hemos hablado de ese concepto también a veces tan difícil de conseguir referentes en la vida política contemporánea de nuestro tiempo, que es ver al político como un servidor público y como un referente también moral, ¿no? En claro. ese sentido, Bueno, son los dos puntos que has tocado los que iba a abordar, ¿no? En los que iba a subrayar. Fíjate que en Latinoamérica 21 tenemos en el jarrón chino la entrevista que le hice hace año y medio, estando en ese momento en la oposición, ¿no? Es decir, había un gobierno, el gobierno opuesto, digamos, a los valores y a la ideología de Pepe Mujica. Y fue lo que tú has dicho, ¿no? Un hombre absolutamente condescendiente, vamos, abierto, tolerante, digamos, con una posición muy firme en sus valores, pero respetuoso del gobierno, ¿no? Lo cual, pues claro, y eso lo enlazo con la segunda idea, contrasta con los tiempos en los que vivimos de agresión verbal constante, de polarización, de recurso a cualquier bajeza, ¿no? Para derrotar, eliminar al adversario, ¿no? Y eso, su estilo, ya digo, en una sociedad ideológicamente polarizada, porque claro que hay que distinguir entre la polarización ideológica y la polarización ahora que llaman afectiva, ¿no? Pepe Mujica era un ejemplo de ciudadanía, era un ejemplo de estilo de vida, de llaneza, algo que está ausente ahora mismo en la mayoría de la clase política. Y fijaros que no hay Eh, que correlacionarlo con la edad, porque no.
Ahí tenemos el ejemplo del presidente de Estados Unidos, ¿no? A propósito, porque uno sí puede decir Noboa o Bukele, son Claro, gente joven, ¿no? claro, Pero tenemos el claro. presidente de Estados Unidos, ¿no? Para demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, Claro. es un hombre que es ejemplo de, ya digo, de dignidad, de buen hacer, de una profesionalización de la política que es absolutamente necesaria. Mirá, déjame ilustrar lo que estás diciendo, que comparto absolutamente, con una anécdota de cómo es el Pepe y por qué la gente lo quería tanto. Mirá, el año pasado, el año pasado, principio del año pasado, en mi curso, yo doy un curso en la facultad que se llama El Poder Político de las Ideas en América Latina. Un poco a contracorriente de toda esta cosa de que el político es un ser que calcula todo el tiempo, el homo económicos y todo eso, ¿no? O complementando eso, más que contracorriente, complementando, rescatando la dimensión ideacional de la política. Bueno, y en ese curso, eh, claro, por ejemplo, yo hablo de la idea de revolución. Capaz que pocas ideas fueron tan importantes en el siglo XX como la idea de revolución. Y en América Latina no te digo nada, y después de la revolución cubana no te digo nada. Entonces hablo de la guerrilla, hablo del MLN, ¿no? Y entonces hablo del PP, de la transformación del MLN, cosas que vos conocés también, Manolo. Y en determinado momento, y cuento mis conversaciones con Pepe, que no he tenido tantas, pero bueno, algunas tuve. Y entonces un par de estudiantes, funcionarias en ese momento del gobierno blanco, del gobierno de la calle Pou, que trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social, me dijeron, profe, a nosotros admiramos mucho a Pepe, del Partido Nacional, y nos gustaría conocerlo. ¿Se podrá? Entonces, las cosas lindas de Uruguay. Eh, Agarré el celular después de clase, llamé a la chácara, hablé con Lucía y dije, mira Lucía lo que pasa, hay dos estudiantes que no son del frente, son así y allá, les gustaría conocerlos a ustedes y hablar mucho también con Pepe, ¿será posible? Y me dice, hola Garcés, ¿cómo estás? Mirá, disculpame, pero esta semana no, que vengan el lunes de la semana que... No, en menos de una semana Pepe las había recibido y habían estado charlando 3 horas, ¿no? Fíjate que incluso Entonces, este tema hasta suena complicado a veces hasta conseguir una cita o una audiencia con algún académico, ¿no? A veces pasa y ni siquiera han tenido cercanía al poder, ¿no? mirá, las cosas lindas de Uruguay y además demuestra esto, ¿no? Que para Pepe no, este, sí, no importa quién votaste, ¿viste? Él se enojaba contigo, te quería independientemente ¿no? De tu partido, de tu posición, en fin. Y le decía cosas lindas, decía cosas lindas a la gente joven. Ahora introduzco otra anécdota, esta es de mi hija que está en Barcelona, by the way. Papá, ¿cómo lloré? ¿Por qué lloraste? Le decía yo. Ah, porque ella tiene 30 años, ¿no? Porque a nosotros, a los millennials, nos decía cosas muy importantes. ¿Y qué te decía? Bueno, que vale la pena vivir, que la vida es hermosa, que hay que cuidarla y que vale la pena vivir no de cualquier manera, que hay que vivir sin estar atados, esclavizados al trabajo, sin estar, hay como una connotación rusoniana ahí, ¿eh? Hay como ecos de Rousseau, sin estar esclavizados a lo material, hay como ecos arielistas, ¿no? Allí, ¿no? De José Enrique Rodó. Vivir por causas. La vida vale la pena vivirla si la vivís con pasión y en torno a causas que trasciendan tu autointerés. Y eso es lo que lo hizo muy popular entre tanta gente joven, aburrida, cansada del giro individualista de nuestras sociedades en capaz que los Claro, últimos 20 y en años. especial con el extremismo político, ¿no? Con ese extremismo sumacero de que tú versus la sociedad en sus extremos, ¿no? Que es precisamente lo que hemos reseñado muchas veces aquí en Ya, Mirada Semanal. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, sobre todo considerando este último apartado, ¿no? De ver la función pública no tan solo como un servicio, sino también como parte esencial también de la vida en sociedad, ¿no?
sabes que una de las condolencias que a mí me conmovió más fue la de Sanguinetti. Y, y creo que lo que decía Manolo, yo tuve muchas diferencias con Mujica por su posición con respecto a Venezuela y el chavismo. Sin embargo, tengo que reconocer que en su momento él fue crítico no de Chávez, pero digamos que del régimen más como para generalizar, ¿no? Se mostró en desacuerdo en algunos momentos con Maduro, fundamentalmente. Y, y quizás en el caso de él no lo hizo arriesgando su estatura política en Latinoamérica, ¿no? Él no iba a perder nada con hacer tanto la crítica como el ser consecuente con esa crítica, ¿no? Inclusive llegó un momento en que habló de dictadura. Me parece que ya hacia el final no de la ruptura, sino de la claridad de la dictadura en Venezuela, él lo dijo, ¿no? Y, y eso, a pesar de que no implica un costo político para él, sí creo que fue un ejemplo para la izquierda latinoamericana, que quiere ser democrática, pero que a veces coquetea con formas no tan democráticas, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo una gran honestidad de parte de él. Lo otro es lo que destaca Sanguinetti sobre la tolerancia, pero la tolerancia no como que tenemos que tragar esto, que a veces es lo que pareciera que es la tolerancia, sino que lo que eso expresa, claro, yo tengo que decir que Uruguay es como algo, es el unicornio del mundo, porque es que reunirse todos, ¿no? Los expresidentes, tener de alguna forma una mirada eh, eh, en común sobre la democracia en Uruguay, indistintamente de las contradicciones ideológicas. Eso es algo que no estamos viendo en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay algo a lo que contribuyó Mujica, pero también hay un sistema que lo permite y hay una sociedad que lo celebra, porque está allí. Y lo que decías sobre el hombre, ¿no? No es que la imagen. Yo creo que Mujica vivió su prédica, que lo hace único porque vemos que no, los políticos justamente no hacen valer es para los demás que eso vale, pero no para ellos, ¿no? Mujica fue un hombre que vivió lo que predicó y eso lo hizo tener una estatura por encima de los demás porque fue auténtico, ¿no? Entonces no es la imagen solamente, es la imagen más la práctica. Y Claro. eso es lo que lo hace valioso entre tanta, ¿no? Claro, Entre contradicciones y frustraciones que Eh, tenemos los políticos. exactamente, y sobre todo considerando que es también hijo de su propio contexto político, ¿no? Que en cierta forma, y Exacto. lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pues muy probablemente una figura como Pepe Mujica estaría preso en la Nicaragua tanto la de Por Somoza, pero también supuesto. con la de Ortega. Estaría preso en Exacto. Cuba, estaría preso en Venezuela, y preso y además sin micrófono, sin acceso a la prensa, ¿no? Y Así eso, por es. supuesto, habla mucho también del contexto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría una apreciación ya también de tuya, Fito, con respecto a este tema, ¿no? También que cómo, eh, digamos, la figura de Mujica, no tan solo que fue muy respetable, sino también contribuyó a que se mantuviese ese clima de respetabilidad del sistema político uruguayo. Así es. Sí, claro. Pepe es un hijo de la tradición política uruguaya. La tradición política uruguaya desde el principio del siglo XX en adelante, es la tradición de los pactos, de las negociaciones, de la admisión del otro, ¿no? Eh, yo diría, salvo en la década del 60, naturalmente, la década del 60
olvidamos nuestras mejores tradiciones y nos enfrascamos en violencia de izquierda, violencia de derecha, una espiral que nos dejó en la dictadura, en la que Pepe participó, desde luego, ¿no? Pero la tradición política uruguaya es esa. Uruguay viene de un siglo XIX tremendo, de los años que Hudson llamó los años de la tierra purpúrea, ¿no? Guerra civil tras guerra civil. Viene de aprendizajes muy importantes a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del XX, el aprendizaje de la necesidad de admitir al otro, de distribuir el poder, el aprendizaje que parece mentira. Está escrito en la política de Aristóteles y el mundo no termina de entenderlo, ¿no? Que no hay paz sin distribución del poder, que no hay estabilidad, ¿no? Sin que todos tengan una parte del poder para no temer ser agraviados y ser aplastados por el otro. Bueno, Uruguay eso lo aprendió a principios del siglo XX y de esa forja salieron los políticos uruguayos en general, ¿no? Que hay que admitir al otro, que entienden que las diferencias son necesarias, no solo legítimas, son necesarias en el terreno de las ideas, pero que una cosa es polemizar con ideas y otra cosa es faltar el respeto a la persona. Y eso se cultiva en Uruguay, sobre todo en el Uruguay de la postdictadura, porque cuando olvidamos estas lecciones, sufrimos tremendamente la dictadura de los 70 y mediados de los 80, ¿no? Y después recuperamos esos viejos aprendizajes desde el 84 para adelante, 85 para adelante, en estos 40 años de democracia. Y en esa recuperación de esos aprendizajes, Pepe, yo diría que brilló especialmente. Brilló especialmente. Miren, desde el 85 para adelante no hubo un gobierno más respetuoso con la oposición que el gobierno presidido por Mujica. Y miren que tengo el enorme respeto, y a ellos les consta, ¿no? Por todos los presidentes, ¿eh? Por Sanguinetti, por la calle Herrera, por Jorge Valle, por la calle Pau, todos. Pero por Tabaré, de luego. Pero nadie trató tan bien a la oposición como Pepe Mujica. Nadie. Claro, y ciertamente eso marca un estilo de hacer política que ciertamente vale la pena destacar. Sin duda. Y insisto, es una tradición. Vieron que es como la vida misma, ¿no? Los órdenes sociales son como la vida misma, como las personas, ¿no? Que hayas aprendido algo no quiere decir que no puedas olvidarlo en determinado momento. Y las democracias son así, aprenden y olvidan. Y Uruguay aprendió mucho y olvidó mucho y volvió a aprender, ¿no? Pero forma parte, Pepe es hijo de la tradición política uruguaya. Y también es hijo de la tradición política en esto de cultivar la austeridad. Los presidentes uruguayos no son millonarios, no les interesa ser millonarios. Los presidentes uruguayos les interesa ser presidentes. En todo caso les interesa ser reelectos, les interesa ser recordados, ¿no? Pero se muestran austeros. Pepe llevó eso al límite, ¿no? Pero no es el primer presidente, no fue el primer presidente en ser austero, no fue el primer presidente en vivir en su casa, y no en, bueno, en la casa del presidente, yo qué sé, ¿no? En el palacio presidencial. Pero fue el que llevó esto más lejos, ¿no? Por eso se instaló esa fama tan linda del presidente más pobre del mundo, que era exagerado, porque no es que Pepe viviera en la pobreza, pero sí notoriamente no le interesaba, ¿no? No le interesaba gastar dinero ni en la casa, ni en los muebles, ni en los asientos, en las sillas, ni en hacer placares, ¿no? Ni en tener autos. Nada, le Claro. interesaba tratar de servir. Claro, y en ese sentido, pues bueno, por supuesto, hay un elemento muy importante aquí, ¿no? Que es precisamente, algunos lo que podrían cuestionar como alegoría o apología a la pobreza, pero en este sentido es un elemento muy importante mantener esa idea del servicio público, no de ver la política como un instrumento, como un medio, ¿no? Para el enriquecimiento descontrolado, sino que precisamente entender la magistratura al servicio de las necesidades de la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría también también aprovechar, porque ciertamente, como habíamos comentado, la divina fortuna puso a este incidente en esta fecha, en esta semana,
Pero claro, nos gustaría también examinar, y para eso me gustaría también la apreciación de Manolo, que bueno, hace poco, este mismo mes, se celebraron elecciones municipales en el Uruguay, un Uruguay que ha tenido un cambio reciente de signo político y que ciertamente se ha quedado marcado allí, ¿no? Y que de hecho, antes de comenzar la entrevista, Manolo había lanzado una pregunta, que vaya, qué pregunta, ¿no? Que hubiese pasado en esta dinámica electoral si Pepe Mujica hubiese fallecido, no sé, hubiésemos movido la fecha, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es tu mirada panorámica de fondo, Fito, con respecto a esta elección en este contexto político que estamos describiendo a propósito de la muerte de Pepe Mujica? Sí. Vos lo decías hace un rato, Uruguay tuvo un cambio importante de signo político, de elenco político el año pasado. Perdió el Frente Amplio después de 15 años. El Frente Amplio había perdido, había vuelto la coalición de centro-derecha y volvió el Frente Amplio. Un gran cambio. La vuelta del Frente Amplio es un gran cambio. Sin embargo, en las elecciones departamentales, las elecciones subnacionales, porque nosotros votamos 19 gobiernos departamentales y 136 alcaldías. Eso fue lo que votamos el domingo pasado. Y allí, en verdad, no hubo un gran cambio. Como que las dos elecciones, la elección nacional y la elección subnacional, contrastan en eso. Gran cambio a nivel nacional, continuidad básicamente en el nivel subnacional. Eh, el mapa quedó muy parecido, el mapa de poder quedó muy parecido a como estaba. El Frente tenía 3 intendencias departamentales, 3 gobiernos departamentales, probablemente tenga 4, porque parece que va a ganar el departamento de La Valleja. La diferencia es tan chiquitita que se están contando los votos en el escrutinio definitivo. El Partido Nacional va a tener 14 o 15, tenía 15, va a tener probablemente 14, probablemente pierda una si pierde La Valleja. Los pobres colorados, que supieron ser un partido enorme, solo les queda el departamento de Rivera y de las 136 alcaldías, 3. 3 alcaldías coloradas. El Frente Amplio, de las 136 alcaldías, 32. Las mismas exactamente que ganó hace 5 años. Entonces no se mueve mucho. Miren, déjenme decir esto, porque para mí es realmente muy importante. La democracia uruguaya, que es tan linda y que brilla tanto, tiene, tiene su lado como la luna, ¿no? Su lado oscuro. Oscuro, su lado oscuro. Tiene su lado oscuro, ¿viste? El lado que no vemos y el lado que no es precisamente glorioso. Y lo que no es glorioso de la democracia uruguaya es el nivel subnacional. El nivel subnacional está lleno de problemas. Está lleno de problemas porque, para decirlo de algún modo, son mercados imperfectos. Yo lo veo así, como mercados imperfectos. La política a nivel nacional es un mercado muy competitivo y entonces hay innovación, hay cosas sanas. Pero lo que pasa en el nivel subnacional, miren lo que pasa. Por ejemplo, era muy previsible el resultado. Ujú. Lo que terminó pasando era muy previsible. Niveles de incertidumbre muy bajos. Sabíamos que el Frente iba a ganar en Montevideo, a pesar de que la gestión, el Frente gobierna hace, sé, desde 1990 Montevideo. Y Montevideo está regular para abajo, la gente no está conforme. Volvió a ganar el Frente. En Calenones volvió a ganar el Frente. En Rivera volvieron a ganar los colorados. En Cerro Largo volvieron a ganar los blancos. Miren, hay 12 sistemas de partidos departamentales que podemos llamar de partido predominante. Es decir, evocando a Sartori, sistemas de partidos a nivel departamental en donde el partido que gana la elección ganó al menos 3 veces. No hay competencia, no hay incertidumbre, o hay poca competencia, hay poca incertidumbre. La tasa de reelección de los intendentes es escandalosa. Se presentaron 9 intendentes a la reelección, 7 fueron reelectos. Es decir, a ver, ¿son reelectos los intendentes porque sean tan buenos? Son reelectos los intendentes porque en realidad no hay un mercado competitivo, ¿no? Porque no hay, el diseño institucional está mal y no le da posibilidades a la oposición de ejercer ¿no? De ejercer su importantísimo rol. Los intendentes tienen demasiado poder, realmente no hay accountability, ¿no? La Junta Departamental, que es el parlamento de los departamentos,
es muy débil. Los ediles son honorarios y el partido del intendente tiene mayoría automáticamente en la junta departamental. Y nadie se controla a sí mismo. Todos sabemos Claro, que te claro. tienen que pegar los pas. Precisamente por eso es que eso resulta como a mirar el golpe de ojo, ¿no? Eso es un poco la cosa que resulta cuando uno mira el mapa, ¿no? Y sobre todo que muchas veces se tiende a hacer una lectura de que, bueno, cuántas provincias pero no ver la parte también cualitativa, ¿no? Que, bueno, dónde se Sí, mantiene, Xavi, dónde hay continuidad. Y me gustaría en ese sentido tu apreciación, sí. Manolo. En ese sentido me gustaría, Fito, ¿hay algún liderazgo nuevo? Es decir, ¿hay Sí, alguna persona que dices, oye, en tal sitio hay un recambio generacional, etcétera? Y la otra cosa sí. que quería comentar es que, claro, se sigue manteniendo un porcentaje de participación altísimo. Si no he leído mal, es cerca del 88%, ¿no? Lo cual Sí, es, sí, es no, un, es mirá, un Manolo, récord, ¿no? mirá, mirá, Manolo, viste que el voto es obligatorio, entonces a nivel departamental, a los intendentes, digamos, sí, 80 y pico %. Pero mirá, ¿cómo votamos nosotros en la elección del domingo pasado? Teníamos que poner dos hojas de votación. Una para elegir intendente y la otra para las alcaldías, para los consejos municipales. Entonces, hubo 85, 86% de votación a los intendentes, pero 33% más o menos de votación a las alcaldías. La gente no vota, la Ah, gente no vota a las alcaldías. ¿Sabes por qué? Porque las alcaldías, salvo en los pueblos muy chiquititos del interior, donde los alcaldes son realmente figuras muy importantes, en el resto del país no, porque están muy subordinados a la figura todopoderosa del gran señor feudal que sigue siendo el intendente. En Montevideo, Montevideo es la mitad del Uruguay, ¿no? Montevideo hay 8 alcaldías solamente, 8. Hay estudios que muestran que muy poca gente conoce quién es el alcalde en Montevideo. Eh, hay gente la gente ni siquiera identifica el nombre de su alcaldía. La alcaldía no existe, en verdad. Existen los consejos municipales, los municipios, que se identifican con letras. Yo vivo, por ejemplo, en el municipio B. Yo nunca hablé con el alcalde del municipio B. Nunca. El municipio B es enorme, son cientos de miles de personas. Entonces, la verdad que los gobiernos municipales están mal armados, los niveles de participación son muy bajos. Está bien, es nuevo, viene del año 2009, ¿no? O sea, no hace tanto. Nos estamos entrenando en esto, ¿no? Estamos aprendiendo. Eh, Solo el 31% del territorio está municipalizado. Es decir, no es que todos los uruguayos podemos votar consejos municipales y alcaldes, no. Los que vivimos en, los que vivimos en Montevideo, en Canelones y en Maldonado, todos, porque son 3 departamentos que están completamente municipalizados. Pero en el resto del país hay municipios donde los intendentes quieren, básicamente. Eh, Problemas a nivel del tercer nivel de gobierno, el gobierno municipal, y problemas más serios todavía, dado el enorme poder que tienen, la enorme influencia que tienen, en el segundo nivel de gobierno. Falta de accountability, ¿no? Por eso los principales escándalos de corrupción aparecen ahí en Uruguay. Y volviendo al tema de las figuras nuevas, mira, hay figuras nuevas, hay varias, ¿no? Pero me vienen a la cabeza dos. El que acaba de ser electo intendente de Canelones, Francisco Leñani, es una persona del Frente Amplio muy interesante, muy brillante, muy apasionado, muy competente. Fue la mano derecha de Orsi, mientras Yamandu Orsi fue el intendente de Canelones. Una persona, hay que ponerle un ojo, porque es un hombre bastante joven además, andará en la cincuentena, diría Vargas Llosa la tía Julia del escribidor. Este, es una persona interesante. Otro muy interesante es el intendente de Paysandú, que es del Partido Nacional, se llama Nicolás Olivera, que logró un pequeño récord, porque en Paysandú sí había un sistema competitivo. Desde los viejos tiempos, cuando Jorge Larrañaga era intendente de Paysandú en la década del 90,
un intendente no conseguía ser reelecto. Había alternancia todo el tiempo había alternancia. Y este señor, Nicolás Olivera, que es otro que debe andar ahí, capaz que en la cincuentena también, logró ser reelecto. Hizo una gestión bastante impresionante que incluye, entre otras cosas, muchas señales hacia la universidad, ¿no? Está facilitando muchas cosas nuevos edificios para la Universidad de la República, es decir, mucha obra en la Rambla, Paysandú está sobre el río Uruguay, en fin. Ese intendente ese es un gran caudillo del interior, muy innovador, hijo de un sistema de partidos competitivo. Claro, La competencia mejora a los políticos. claro, claro. Ahí es donde está un Tuvo que punto hacer una gran gestión fundamental. para ser reelecto. Claro, Claro. para entender el Uruguay de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos quedan ya de 2 minutos y medio y me gustaría, antes de terminar, incorporar la última participación de Marisabel en esto y bueno, y ya afrontar la parte final del programa. A mí me interesa saber si esa debilidad desde el punto de vista de los gobiernos subnacionales tiene que ver con el diseño institucional. ¿Es un problema de la Constitución? ¿Es un problema de la conexión con los partidos y la gente? ¿Cuál es realmente el trasfondo de de ese ruido? Exacto, 2 minutos. Sí. Bien, cortito y divertido. Mirá, como le decía, la descentralización en el tercer nivel de gobierno nació en el año 2009. Hay una ley sobre el final de la primera presidencia de Tabaré Vázquez en la que se crean los consejos municipales, ¿tá? Que son presididos por un alcalde. Entonces, ahí yo diría que el problema es que es una criatura chica, ¿no? Es una criatura que está aprendiendo a caminar, ¿no? Exacto. Entonces, hay problemas de diseño. En el interior, en los pueblos chicos funciona mejor, en las capitales funciona mal, en Montevideo es un desastre. Ok. Pero eso yo lo atribuyo más a que estamos experimentando, estamos aprendiendo. El problema más grave, y es de diseño institucional, y es de rango constitucional, básicamente, es el problema del segundo nivel de gobierno. Porque está en la Constitución este asunto, ¿no? Lo que está mal es el sistema electoral. Hay que cambiar la Constitución para para eliminar la mayoría automática. Este asunto, ¿no? El partido que gana la elección tiene automáticamente mayoría en el Parlamento departamental. Para eso hay que cambiar la Constitución. Y, y entonces ahí precisamos, la verdad que cirugía de fondo, ¿no? Cirugía mayor. Estoy convencido que este país precisa una reforma constitucional. Una de las mejores tradiciones del Uruguay es que se atreve a cambiar sus instituciones, a experimentar. Y yo creo que, mirá, yo pienso que el año que viene, que se cumplen 30 años de la última reforma, la de 1996, que fue la que creó, por ejemplo, las primarias y el balotaje, y la que separó en el tiempo elecciones nacionales y departamentales. El año que viene, la magia de las fechas redondas nos va a invitar a dar la oportunidad de hacer una gran discusión Bueno, sobre qué es lo que hay que cambiar en la Constitución uruguaya. si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.